Muy buenas, puños. Aquí Ragnar en un vídeo más de Puño de Combate. ¡Y sí! Vamos a empezar el año 2009 como Dios manda, o como mejor dicho, como el emperador manda, Sigmar manda, o si adoráis más al caos, pues elegid al que más os guste. Y así empezamos con el trasfondo de Age of Sigmar, que sí, me comprometo, yo pongo por testigo a Boromir, a Faramir y a toda su familia, en que grabaré a todo el mundo y sacaré el trasfondo de Age of Sigmar en el año 2019. Perfecto, puños, pues vamos a seguir con el trasfondo de Age of Sigmar y empezamos calentitos. Acordaos que lo dejamos con el duelo titánico del Lord Shenfantica, el Slan que se vio por primera vez en el trasfondo contra el devorador de almas Skarbrand, el dios iracundo de la destrucción, bueno, dios, uno de los devoradores de almas más potentes de Khorne, que ya explicamos en capítulos anteriores un poco su historia, y sin más dilación, no me enrollo más, vamos a empezar el trasfondo que toca hoy de Age of Sigmar. La senda de los purificados. Incluso con ayuda invisible, despejando el camino ante Alarielle, el fin de la diosa parecía inminente. Aunque había recibido refuerzos de más Wargroves, los Storkas Eternals y las Sylvaneth, que protegían a la reina radiante, estaban muy maltrechos, puños, exhaustos y en inferioridad numérica. Vale. Recordemos que esto es esta caminata rollo Moisés en el mar muerto que no tiene fin, de que están llevando la pupa, la crisálida de Alarielle, entre los restos de los Hallowed Knights y los restos de los Sylvaneth, ya tiempo atrás, que estaban huyendo de Nurgle. Así que vamos a retomar con este interesante capítulo, puños. Habían transcurrido muchas estaciones místicas desde la última visita de la Dama de las Enredaderas a la provincia de Piedra Negra. En el pasado, durante la era de los mitos, el reino se contaba entre los más importantes del reino de Ghyran, el reino de la vida. Los ciudadanos de Piedra Negra habrían sacrificado mucho para honrar a la reina radiante, y ella, a su vez, les había otorgado abundantes dones, haciendo sus tierras increíblemente fértiles. Había sido un paraíso de abundancia, no el paraje marchito que a día de hoy podía verse. Fue Piedra Negra el lugar más castigado por las primeras incursiones del caos en Ghyran. La larga paz había sido destrozada, y en aquellas tierras se libraron numerosas batallas. Al principio se obtuvieron gloriosas victorias. Los nobles hijos de los asentamientos de Piedra Negra se aliaron con los ejércitos Sylvaneth. La Dama de las Enredaderas lo recordaba bien, pues ella había estado allí. Ella marchó a la cabeza del ejército durante la primera guerra del muro Ironthorn, donde se alzaron triunfantes. Las tierras aún eran verdes y bellas, pero acontecieron más batallas y terribles traiciones. ¿Adolfus? Está ahí Adolfus, Antonio Luz. Muchos hombres y Sylvaneth de los ejércitos se habían corrompido y se volvieron contra sus propias razas. La desconfianza crecía al tiempo que más huestes de demonios atacaban la región. Fue entonces cuando los cultos druídicos que adoraban a Alarielle reunieron todo su poder arcano para crear la senda de los purificados. Se decía que sólo podía recorrerlo quien estuviera libre de toda mácula del caos, ya fuera un ser faérico o un mortal. Construida sobre líneas de ley e imbuida de poderosa magia, la senda era un viaje que ponía a prueba mente, cuerpo y alma. Quienes lo completaban probaban así su pura lealtad. Mientras la Dama de las Enredaderas guiaba por aquel camino a su fatigada partida de guerra Sylvaneth y de Storkas Eternals, se percató de cuánto había cambiado. El bosque de Grengir
Antaño rebosaba vida, pero ahora era una tierra baldía. Los propios árboles estaban petrificados y se veían caras retorcidas en sus propios troncos y ramas. Muchos de los menires del camino estaban caídos y corroídos, pero la dama de las enredaderas no le cabía duda de que la magia purificadora aún cumpliría su cometido. Aquellos Sylvaneth que habían luchado más tiempo contra las fuerzas del caos emitían un leve destello verde. El Trilord, Haldroth, era quien más brillaba. No se trataba de un aura siniestra, sino algo benevolente, como si la corrupción estuviera siendo quemada. La dama notó que los Stormcast Eternals no les afectaba. Ellos solo emitían el mismo brillo azul de las energías celestiales, que era más visible cuando se enfurecían. No había rastro alguno de sus perseguidores. La dama de las enredaderas no creía que las fuerzas del caos osasen poner pie en la senda, pero temía que el sinuoso recorrido propiciase a que sus enemigos les aventajaran en la marcha. Bueno, la senda de los purificados, a ver cómo se tuerce. Porque todos sabemos, puños, que a estos desgraciados siempre se les tuerce. Aquí vemos un texto de estos más en primera persona, vamos a leerlo. Volando a toda velocidad entre los árboles, como una bandada de grandes aves rapaces, los Storkas Eternals alados se aproximaban a la columna que marchaba. El Lord Castellan Grim se maravilló ante tal gracilidad. Aun después de recibir refuerzos de los Knight Excelsior, Grim ostentaba el liderazgo y sentía la pesada carga a cada paso. Geomachus, un Knight Venator de los Knight Excelsior, tomó tierra y dio un paso al frente para hablar. Hay un círculo de piedra más adelante, tal como dijisteis, milady, informó Geomachus. Y el suelo está horadado y revuelto por una batalla reciente. El aire huele a sangre, mas no hay nadie a la vista. Eran nuevas misteriosas para Grim, pero no parecían serlo para la dama de las enredaderas. ¿En los cráteres?, preguntó ella. Había fragmentos de roca brillante, como si algo hubiera eclosionado desde su interior. Geomachus se había quitado el yelmo emplumado y miraba perplejo a la Bratchworth. En efecto, milady, es tal como describís, asintió. Lo vi hace mucho tiempo, replicó. Hay otros que combaten el caos, mas son fríos y distantes como las estrellas. Esos extraños aliados nos han ayudado, pero no debemos esperar más auxilio. Tenemos por delante el último tramo de la senda. Hemos de llevar a la diosa a la cumbre Piedra Negra, y salvo que me equivoque, el enemigo nos hallará antes de que completemos el viaje. Haciendo referencia a la batalla anterior de los Seraphons. Vamos a seguir con el relato, puños. La guerra se propagaba por los reinos y todas las facciones estaban ocupadas tramando el modo de hacerse con el poder. Pero los ojos de los dioses se volvían inexorablemente a un único nexo. Todos querían decantar los eventos de Ghyran en su favor, pues la caída de un dios o todo un reino alterarían drásticamente el equilibrio de poder. Estas típicas rencillas entre los dioses del caos, pues no querían que se llevase la gloria el señor de Nurgle. El poderoso Khorne, que no era conocido precisamente por su paciencia, fue el primero en actuar. Celoso del trofeo que su hermano Nurgle estaba a punto de obtener, había enviado a un campeón a arrebatarle la gloria para su causa. Tzench había observado el desarrollo de los acontecimientos muy de cerca. Estaba listo para poner en marcha sus maquinaciones en caso de que el plan de Khorne no tuviera éxito. El que cambia las cosas no podía permitir que su rival acumulase aún más poder, pues Khorne ya controlaba la mayor extensión de los reinos, tanto mortales como inmortales. No obstante, el ataque de los Seraphons había sido una sorpresa aún incluso para el clarividente Tzeentch.
Ni siquiera sus poderes adivinatorios habían podido predecir la intervención del Slann, y sus motivos y acciones le resultaban totalmente desconocidos. Nurgle, con sus esbirros tan cerca de su anhelada presa, no cabía en sí de gozo. Su usual talente parlanchín se había tornado tenso y taciturno. Henchido por el poder de las plagas descontroladas, Nurgle canalizó sus enfermizas energías a través de sus campeones más mortales. Sus 7 mayores lugartenientes estaban trabados en combates en Ghyran, con una única excepción de Torluk el despreciable, un hijo predilecto cuyo poder estaba en ascenso. Torluk tenía a su disposición las legiones demónicas y él recibió la mayor parte de los regalos corruptos de Nargal, de modo que el Señor del Caos se infló con tanto poder que podía contener un cuerpo mortal hasta tal punto que parecía que fuera el mismo a reventar. Está a punto de alcanzar la demonicidad, príncipe demonio de Nargal. Torluk lo veremos a continuación. Otros dioses también sintieron la amenaza creciente. Ojos rojos escrutaban desde las nieblas de Ulbu y en las profundidades del laberinto de la luz. Otros se detuvieron al sentir la trascendencia del momento. Sigmar, que observaba desde la alta Azyr, reclamó nuevamente la presencia del guerrero al que enviaría en socorro de Alariel. La columna de Sylvaneth y Storkas Eternals había dejado el bosque pétreo y ascendía la gran escalera que llevaba hasta la conclusión de su viaje. La cumbre Piedra Negra. Las enfermizas nubes verdes que encapotaban el cielo proclamaban una amenaza. Los Prosecutors volaron bajo hasta alcanzar el altiplano de la cima de la montaña. Allí les esperaba algo horripilante. Torluk el despreciable les cerraba el paso a la cabeza de una hueste que superaba muchas veces el número de los guardianes de Alariel. No había más opción que luchar. ¡Solo los fieles!, murmuró Lorrus Grimm mientras contemplaba al enemigo. Había un mar de Plaguebearers, de portadores de plaga, y densas nubes de moscas zumbando sobre ellos. Una fila tras otra de guerreros de armadura herrumbrosa golpeaban los escudos con las armas, y entre las filas del ejército paseaban 3 montañas de carne, grandes demonios de Nurgle. En un flanco, una horda de hombres rata embutidos en túnicas empujaba un pebeteo descomunal. Grimm apartó la vista del enemigo y examinó a sus tropas. Quedaban menos de 50 Hallowed Knights, y ese número aproximado de Knights Excelsior de blanca armadura. Los Sylvaneth, que marchaban junto a la Dama de las Enredaderas, doblaban el total de Storkast. Era una fuerza formidable, pero parecía algo ínfimo frente al ejército que llenaba la planicie frente a ellos. Pero su naturaleza no conocía la desesperación, y Grimm gritó ¡wow! Un grito de guerra sin palabras, de puro desafío. Un bramido al que respondieron todos los Hallowed Knights. ¡wow! Luego, los Knights Excelsior contestaron al llamado, y el estruendo creció cuando los Sylvaneth se sumaron a él. Un potentísimo tronido lo silenció todo. ¡Bum! Un solo rayo de doble cola hendió el firmamento y cayó en tierra. ¡Bum! Entre ambos ejércitos. Y con un destello reluciente apareció alzándose en alas ardientes y con resplandor de la luz de Azyr rondeándole. Atónitos, apenas conscientes de lo que hacían, Lorrus y todos los demás Storkas hincaron una rodilla en tierra. ¡Frum! ¿Quién ha venido? Todos habían oído rumores, pero ninguno se había deleitado con su presencia radiante hasta ahora. El Celestan Prime había llegado. ¡Celestino el Primo! El Celestan Prime había llegado. La furia justiciera personificada. Sostuvo en alto el martillo de guerra de Sigmar, que lo tenemos aquí, el Galmaraz, y los cielos rugieron de furia. ¡Wow! Creo que las cosas se han equiparado. Vamos a ver. Ahora viene una batallaca, por lo que vemos, puños, que es
La batalla de la cumbre Piedra Negra. Tras ser obligados a huir de su refugio de Adelweird, Alarielle y su escolta habían sido al fin acorralados sobre la tumba de viejos héroes. Thorgluk el despreciable lideraba al ejército que obtendría el trofeo más ansiado por el abuelo Nurgle. Sigmar enviaba a su campeón más poderoso para hacer frente al dios oscuro. Cuando el Celestan Prime se materializó del relámpago, Thorgluk creyó al principio que el gran enemigo, el mismísimo Sigmar, había llegado. A buen seguro, los grandes demonios de su hueste reconocían el martillo que aquel guerrero radiante blandía, pues sólo los más poderosos de los suyos soportaban poner los ojos en él. Los portadores de la plaga bajaron su único ojo siseando con desprecio. En aquel momento, ambos ejércitos estaban inmóviles. Además del legendario martillo, el Celestan Prime también portaba un cetro refulgente. Mientras levitaba sobre una tormenta de magia celestial, el Celestan Prime lo alzó hacia los cielos y apareció una luz tenue al principio, pero cada vez más y más intensa. Brillaba y se acercaba más y más hasta que un cometa de doble cola ¡bum!, atravesó el manto de nubes con un rugido ensordecedor que sonó como el desafío de los mismísimos cielos. El meteoro se estampó en la línea de batalla enemiga, haciendo temblar el suelo, y les siguió una explosión de energías celestiales que arrojó por los aires a los portadores de plaga desmadejados y hechos añicos. Esto me gusta, puños. A una señal de su campeón Thorgluk, todos los Storkas... A una señal de su campeón Grim, todos los Storkas Eternals cargaron como un solo hombre. Los gritos de ¡solo los fieles! ¡Solo los fieles! ¡Solo los fieles! ¡Y por Sigmar! Retumbaban mientras los vástagos del dios rey avanzaban. El Celestan Prime les lideraba sosteniendo el Galmaraz en alto ante sí. Thorgluk se quedó patidifuso. Un momento. Se había recreado ante la expectativa de despedazar al pequeño ejército de defensores de la diosa, de arrancar el orbe brillante de manos de los arbóreos o de sus aliados acorazados. Ahora eran ellos quienes cargaban contra las legiones. Thorgluk salió de su pasmo con una carcajada estentórea. Levantó su enorme hacha y avanzó pesadamente, ordenando a su ejército que cargase. Las líneas enemigas chocaron con el estruendo de metal contra metal. A la derecha, el Celestan Prime luchaba contra el Lord Castellan Lorrus Grimm. A la derecha del Celestan Prime luchaba el Lord Castellan Lorrus Grimm, comandando a los Hallowed Knights en ausencia de su Lord Celestan. Inspirados por el avatar de Sigmar, los Storkas luchaban como jamás lo habían hecho. Se zambulleron en el mar de enemigos con un ímpetu imparable. Ningún demonio ni guerrero del caos podía hacerles frente. Los Knight Excelsior protegían el flanco izquierdo del Celestan Prime y no pensaban dejar que les superase nadie. Una tormenta de relámpagos llenaba el aire en torno a los Storkas, derribando enemigos y carbonizando cuerpos. Cada martillazo, cada espadazo abatía a un enemigo. No se dejaba aquí la munición, un tiro, un muerto. La cámara había perdido a sus líderes. El Lord Relictor y el Lord Celestan habían caído durante los feroces combates de los témpanos de Omar. También había aparecido sobre el hielo que cubría el mar de las serpientes. Le había matado Thorgluk personalmente cuando el Knight Azyros intentó frenar por sí solo a los perseguidores de Lady Alarielle. Pero ahora, el Knight Venator Geomachus, quien comandaba a los Knight Excelsior restantes, con el arquero celestial en primera línea, los Storkas se abrían camino entre un enemigo, buscando vengar a sus caídos. Hasta el último Storkas Eternal batallaba como un héroe, pero había uno que luchaba como nadie. Radiante de luz azulada, el Celestan Prime acababa con filas enteras de enemigos. Cada martillazo hacía salir despedidos escudos quebrados y cuerpos destrozados. Nadie sobrevivía a su ira vengadora. Por un momento, parecía como si las batallas de antaño hubieran vuelto a la vida.
recordando una era en la que el propio Sigmar caminaba por los campos de batalla al mando de las legiones del orden. Tras la punta de lanza de guerreros celestiales acorazados, avanzaba la Dama de las Enredaderas. Sus tropas Sylvaneth no se habían unido aún a la contienda. Ellos también sentían el poder del Celestan Prime. Más eran de Giran retoños de Alariel, no vástagos de Sigmar, pero ellos lo notaban. Su primera obligación era proteger a su reina y madre. La Dama de las Enredaderas aferraba en sus nudosas manos la crisálida brillante en la que Alariel se había transformado. La Dama de las Enredaderas podía ver su meta, la extraña formación que sobresalía de la cumbre Piedra Negra. El obelisco deforme que otrora fuese un bello monumento se alzaba ahora como una lanza de roca negra destrozada y retorcida. La Dama de las Enredaderas sabía que debía actuar rápidamente, pues sentía la crisálida debilitarse segundo a segundo en sus manos. Su pulso era más lento y se sumía más profundamente en el letargo. Su plan era sembrar a Alariel entre los héroes caídos del reino. Si lo lograba, Alariel se despertaría con su aspecto guerrero completo y entonces, pobres de los que le hicieran frente. Con el Celestan Prime abriendo camino, los Storkas penetraron entre las hordas reunidas por Torgluk, el despreciable. La carga fue tan impetuosa que los guerreros de Sigmar desaparecieron de la vista de sus aliados Sylvaneth, quienes les seguían de cerca en formación cerrada. Confiando en la mayor fuerza y la superioridad numérica de sus ejércitos, Torgluk se vio atraído por el desafío de armas que tenía ante él. El Señor de las Plagas, rodeado por su escolta de Blight Kings, marchaba a interceptar al Celestan Prime cuando sintió un retortijón en su abotargada panza. Sabía por experiencias pasadas, nada agradables, que una tenia pútrida de prodigioso tamaño anidaba en sus intestinos parcialmente expuestos. Bueno, no sabemos exactamente a qué se refiere eso, es así textual. Sabía por experiencias pasadas nada agradables que tenía pútrida de prodigioso tamaño anidaba en sus intestinos parcialmente expuestos. Está traducido así un poco raro, pero algo chungo tiene Torgluk en sus intestinos expuestos. Como un oráculo enfermizo, se retorcía cuando las acciones del huésped no eran del agrado de su patrón. Torgluk sabía en su foro interno que Anurgle no deseaba la destrucción de sus enemigos tanto como anhelaba poseer a la diosa Alariel. Dio unas órdenes abruptas a las grandes inmundicias y éstas se encaminaron pesadamente hacia el asalto de los Storkas. El propio Torgluk se dirigió con sus Blight Kings hacia las fuerzas Sylvaneth y sus tripas dejaron de revolverse al instante. Varios señores árbol se adelantaron para arrastrar a los guerreros del caos que se aproximaban. Torgluk lideró a sus soldados en una carrera bamboleante que les llevó derechos a golpear aquella muralla de madera viviente que les esperaba. Mientras los Blight Kings eran pulverizados bajo los pisotones de piernas leñosas y empalados por afilados dedos rama, seguían asestando hachazos sin parar. Ninguna herida parecía fatal en presencia de Torgluk. Si bien los señores árbol eran ancianos y poderosos, resultaron ser tan solo una barrera temporal ante el mayor de los trofeos. El Celestan Prime no había olvidado su auténtica misión. Aún en la vorágine del combate que le rodeaba, el ángel vengador de Azir sentía la amenaza moverse hacia los guardianes de Alariel. Invocó nuevamente el cometa, un meteoro de doble cola que hendió un surco llameante entre las espesas nubes. Descendió a toda velocidad e impactó de lleno a Torgluk y a su guardia. ¡Bum! Pues, heridas mortales, chavales. Impactó de lleno a Torgluk y su guardia, quienes se hallaban desmembrando las últimas ramas de sus enemigos caídos. Un geyser de llamas azules, corazas destrozadas y carne vapuleada hizo saltar por los aires al Señor de las Plagas. Aquí tenemos un recuadro de primera persona. Torgluk, el despreciable Señor de las Plagas, se puso en pie sobre una alfombra de cadáveres.
Los supervivientes de su escolta de Putrid Blightskins formaron en torno a su líder con un entrechocar de armaduras abolladas. Torblook se irguió y observó al lejano Celestan Prime. Aquel vendaval de destrucción alado asaltaba las filas de los portadores de plaga y pugnaba por retornar junto a Alariel. La poderosa aura que le envolvía agitó recuerdos en lo más profundo del alma pútrida de Torblook. Hacía ya muchísimo tiempo, cuando era tan solo Tornus, guardián de la tribu Ederwan. Había aspirado a la perfección humana. En su orgullo, Tornus había crecido en un poder justiciero y se había aferrado a aquella idea aún en la pobreza extrema en que se hallaba su pueblo. Castigado por las plagas, cuando las tribus infectas atacaron, fue él quien resistió durante más tiempo, protegiendo los pozos de vida de los que su gente dependía. En aquella batalla, Tornus demostró ser tan obstinado que en el lugar de matarle, sus enemigos le arrojaron a un pozo repleto de todas las sustancias contaminantes inimaginables. Tornus sobrevivió semanas en aquel condenado pozo de mugre y su cuerpo contaminado desarrollaba una nueva enfermedad cada día. En su orgullo se negaba a aceptar la muerte y seguía vivo a pesar de sus cada vez más abundantes deformidades. Voces le susurraban que no existía la perfección humana, tan solo existía el poder. Al fin, en el 77º día, emergió del pozo. En la oscuridad se había entregado a las voces y había renacido como Torblook. Pronto, gracias a su espíritu combativo y a su cuerpo curtido por las plagas, Torblook se hizo una reputación temible y con cada éxito obtenía mayores dones de poder. No recordaba cuánto tiempo llevaba conquistando en el nombre de su nuevo patrón, pero ahora, al contemplar la majestuosidad del guerrero de los cielos, el señor del caos miró su repugnante forma y sintió un malestar agitarse en su interior. Ahora no se trataba de lo que tenía. En aquel momento, el cielo emponzoñado se abrió y Torblook sintió un chaparrón inmundo caer sobre él. El bendito bautismo del abuelo Nurgle lavaba sus deudas y le inundaba de las más puras energías impías. Esto puede ser la ascensión de Torblook. Imbuidos de un vigor preternatural por la lluvia contaminada, Torblook y sus Blightskins redoblaron el paso hacia la Dama de las Enredaderas, y sus guardianes Sylvaneth, imbuidos por un vigor preternatural por la lluvia contaminada, Torblook y sus Blightskins redoblaron el paso hacia la Dama de las Enredaderas y sus guardianes Sylvaneth. Vale, es ese hechizo que puedes lanzar que cura un dado de 3 heridas. O sea, las heridas que ha causado el Celestan Prime han sido curadas. Sigamos con el relato. La reyerta siguiente fue inmisericorde. Los guerreros de plaga acorazados destrozaban a los hachazos a las dríades y a los señores árbol, cercenaban extremidades leñosas y talaban troncos. Pese al embate, la Dama de las Enredaderas todavía sostenía la crisálida radiante de Alariel y los Sylvaneth cercanos regeneraban ramas perdidas, de las que brotaban nuevos retoños ante los ojos de sus atacantes. Los esbirros de Nurgle demostraron ser igualmente capaces de soportar golpes mortales. Las garras de ramas perforaban las corazas, los puños de raíces destrozaban huesos, pero los Blightskins volvían a ponerse en pie. Hasta las heridas más horripilantes coagulaban y la carne pútrida se recomponía. De haberse tratado únicamente de una competición de vitalidad, ambos bandos habrían estado empatados. Sin embargo, Nurgle también era el dios de la corrupción y la podredumbre. La lluvia de inmundicia previa no solo había fortalecido a Torblook, sino que su inmundicia también había bendecido las armas de los esbirros de Nurgle. Las heridas Sylvaneth recién sanadas se ennegrecieron y gangrenaron. Los miembros rebrotados se marchitaron. El arma más nociva era la de Torblook, quien abatía dríades por docenas. Paso a paso se acercaba a su presa.
Pronto, solo unas pocas filas entre la Dama de las Enredaderas y su perseguidor. Está a punto de alcanzar su objetivo. Entretanto, los Storkas Eternals habían causado estragos en la hueste de Torgluk. Centenares de demonios habían caído frente al asalto del Celestan Prime, y las tribus bárbaras privadas de la voluntad férrea del Señor de las Plagas huyeron. El Avatar, al lado de Sigmar, se lanzó a la batalla con tal ferocidad que desapareció literalmente bajo una oleada de carne pútrida demoníaca. El Celestan Prime se zafó de un modo espectacular, asestando martillazos ¡pum! ¡Pum! Que hacían relampaguear el aire o arrojando rayos que provocaban densas lluvias de carne descompuesta y entrañas rancias. Parecía que nada detendría al mayor campeón de Azyr, hasta que el blasfemo trío de grandes inmundicias le alcanzó. Mientras dos de las moles monstruosas le sumían en sendos chorros de vómito, la tercera balanceó su mayal de cráneos con tal fuerza, ¡pum!, que el golpe envió al guerrero alado dando tumbos por los aires. Al principio, el trío rió por haber derrotado al enemigo, pero su risa se apagó cuando éste no caía a tierra desplomado, desmadejado y con las alas quebradas. Las criaturas cada vez más nerviosas estiraban sus gordos cuellos para otear el cielo. El Celestan Prime no cayó de las alturas, pero sí que lo hizo otra cosa. Una flecha estelar del Knight Venator, Giomachus, dejó una estela de fuego en el cielo y se clavó en el ojo de una gran inmundicia. La bestia huyó de agonía y siguió recibiendo flechazos hasta disolverse en un charco de bilis. Mientras las otras dos grandes demonios escrutaban los cielos, Lorrus Grim cargó. El Lord Castellan hincó la pesada hoja de su arma en el corazón triple de su vil enemigo, lo que le debilitó y propició que su farol protector le enviase de vuelta con su hacedor. ¡Vuelve al jardín de Nurgle! El último demonio dio un manotazo a Grim y lo estampó contra el suelo con su puño rollizo. Tirado boca arriba e incapaz de levantarse, Grim vio su final. El gran demonio se movía para aplastar al Storkas con toda su masa pútrida. Mientras la bestia se cernía sobre él, algo destelló en el cielo. El Celestan Prime volvía en alas de relámpago. El Galmaraz, que se había cargado de energía en las nubes de tormenta, brillaba como una estrella incandescente. Con un solo golpe, ¡pum!, el martillo partió en dos la cabeza de la bestia, abatiendo a la montaña carnosa con un destello de energía celestial. Los demonios supervivientes se arredredaron ante el poder del Galmaraz y prefirieron huir por las laderas antes que enfurecerse y enfrentarse al arma del Celestan Prime, a esta arma sagrada, al Galmaraz. Ahora que el Celestan Prime y los Storkas Eternals que quedaban tenían vía libre, corrieron en auxilio de la Dama de las Enredaderas. Llegaron demasiado tarde. Ella luchaba hasta el fin, pues era la última de los guardianes de Alariel, pero finalmente Torgluk la derribó. ¡Oh! ¿Qué está pasando, puños? Pero si estaba acabando todo muy bien. Su savia salpicó en todas direcciones, y la mutilada Dama de las Enredaderas se arrastraba para recuperar la crisálida que brillaba cada vez menos. Torgluk la mata. Carcajeando mientras aplastaba la dríade bajo su bota, el Señor de las Plagas extendió sus dedos putrefactos para arrancar la esencia reluciente de las retorcidas ramas. ¡Sí! Tanto él como Nurgle en su lejano jardín se regocijaban simultáneamente cuando una luz cegadora bañó a Torgluk. El Celestan Prime aterrizó frente a Torgluk y descargó su Galmaraz con ambas manos. El martillo de guerra destrozó el intento de parada del Señor de la Plaga, partió su hacha y aplastó su yelmo de 3 ojos. El golpe fue tan violento que arrancó el arma de Torgluk, una vil miasma verde de su cuerpo, mientras el cuerpo inerte del Señor del Caos se desplomaba. La vil nube se tornó azul y se alzó a los cielos, donde fue recibida con un trueno ensordecedor. ¡Bum!
y se acaba el capítulo. Vaya giro de acontecimientos, puños, vaya tela. Bueno, seguiremos el relato. No por episodio, pero bueno. Hemos tenido aquí un poquito de batallita, aquí en el sendero este de las narices, de las dríades. Han conseguido llegar. La cosa pintaba ya muy mal, ¿vale? Que sí, que los Storkas así, ¡pum, pum! Todo muy bonito, todo muy épico, ahí reventando demonios. Un Venator reventando una gran inmundicia, que a nivel de juego al igual podría. Un Lord Castellan reventando otra gran inmundicia, bueno, reventando, debilitándola, cuando es bastante complicado a nivel de juego. Y el Lord Celestan ahí pues, bueno, pum, 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 matándolo todo. Es la primera vez que aparece el Lord Celestan en el trasfondo de AOS. Es una arma bestia, a ver cómo el caos la puede solapar, la puede contrapaliar. Hubiese estado guapo un Skarran versus el Celestan Prime, aunque como me deja la voz estos capítulos de trasfondo, me tendré que tomar un tomillo con miel o algo. O si me recomendáis algo de alguien que sepa así remedio de la abuela para poder estar hablando varias veces sin que se me dañe la voz, que me lo ponga en comentarios. ¿Y dónde me voy? Que ya me despisto yo. Bueno, pues eso, puños, que todo muy bonito, pero al final la dama de las enredaderas ha sido aplastada bajo las botas de Torluk. Ha cogido la crisálida. Yo pensaba que la luz de cegadora no era Celestan Prime, sino que era Nurgle, que era el rollo ¡zup! Se lleva a su fiel Torluk, se lo lleva ¡zup! Y ya tengo en mi poder la crisálida, que puedo corromper y hacer ahí un príncipe demonio de Nurgle rollo Mortarion, pero en Age of Sigmar. A la Lierion, bueno, en fin, el nombre que queráis, la dama de las pustulencias. Y no, finalmente no, ha llegado el Celestan Prime, Celestino el Primo, arreglándolo todo. Eso sí, del martillazo a dos manos que le ha pegado, ¡pum! Ha limpiado a Torluk, que ya en la narrativa del cuadro anterior de Torluk ya nos dejaban ver que el pobre Torluk era muy noble, pero que fue muy puteado por Nurgle y al séptimo día de la 70ª semana pues tuvo que aceptar a Nurgle y salir corrompido, pero que él realmente no le gustaba estar corrompido. Pues no pasa nada, de un mandoblazo de Celestan Prime, ¡pumba! ¡Yo te santifico! Y se ha ido para el Cino Celestial, donde me imagino que será pues crafteado como un Stormcast Eternal, o incluso un Celestan Prime. Bueno, un Lord Celestan, disculpadme. Así que nada, puños, pues nada, felicitaros el 2019, aquí con este pedazo de trasfondo de Age of Sigmar. Me comprometo, como he dicho antes, y si no lo digo ahora, a acabar de una maldita vez la saga de las Renegade Wars. A ver ahora cuántos capítulos me quedan para acabar este libro, porque con la tontería, ojo, iba con la senda de los de esto, la senda de los purificados, me queda uno. Uy, qué cortito este, ¿no? A ver. Lo que viene ahora. Viene uno cortito, por lo que estoy viendo. Ah, no, cortito que narices. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quedan 3 episodios para acabar el Balance of Power. Así que vamos a darle caña, puños, a friquear siempre. Un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os mola este tipo de contenido, like, suscribiros y esas cosas. ¡Lord Celestan Prime!